Oye, está súper helado, pero tenemos que continuar con la construcción de nuestro invernadero. Ya hicimos toda la parte principal de poner las maderas que son de esta forma horizontal, todo esto que va acá. Y también mejoramos eso que pusimos unos travesaños porque eran unas tablitas que nos estaban sobrando y aprovechamos de colocarlas ahí para mejorar un poquito la resistencia del invernadero. Ahora vamos a empezar a colocar las cerchas y ya empezar a terminar la parte del techo. Así que quédate en el video para que puedas ver cómo seguimos con la construcción de nuestro invernadero aquí en Mundo Huerta. Con este hilito nos vamos a robar el ángulo que tiene la cerca en este punto del invernadero. Porque habíamos puesto un palito pero no me convenció cómo estaba. No habíamos salido un poquito del plano, pero en realidad el plano es lo que vamos a seguir. Porque el nylon después tiene que fijarse no sobre las tablas, sí un poquito más arriba, 1 pulgada, porque el nylon no va a ir tocando las tablas, porque o si no con la vibración del viento justamente esos puntos de contacto es donde el nylon se rompe. Así que vamos a evitar eso y vamos a hacer un bastidor gigante en nuestro invernadero. Es más, si nosotros hiciéramos, a lo mejor podríamos evitarnos poner las cerchas, pero creo que para darle más resistencia en este movimiento al invernadero las vamos a colocar igual. Listo, ahí nos robamos el ángulo. Así que ya tengo el ángulo, vamos a ir a copiarlo en la madera para cortarlo. $3,13 de punta a punta. El primero o la primera cercha es la que cuesta más. Después ya obviamente va a ser copiarlas todas, pero la primera es la que tiene que quedar perfecta para que se respeten los ángulos. Ya, ahí entonces tengo el corte, que sería lo que va a caer sobre ese pedacito. Ahora lo que yo veo es que esta distancia es muy pequeñita para poder resistir peso, entonces después voy a tener que poner unas tablas acá para poder fijar esto con las otras vigas que tengo ahí en el invernadero. Ahora lo importante es cortar esto. Como mi sierrita no es tan buena, aquí voy a tener que continuar con serrucho a mano. Oye, ya sacamos la plantilla que vamos a utilizar para hacer nuestras cerchas. La marcamos, subimos, medimos y ya tenemos un molde. Ese molde es el que vamos a utilizar para hacer todos los cortes de las tablas. Como le estamos colocando dos tablas, vamos a tener que hacer 12 tablitas de estas para poner arriba, porque hay que juntarlas a dos. Entonces ya la tenemos y ahora solamente vamos a marcar acá, súper fácil. Ahí marcamos ahí. Es bueno buscar el mejor canto de la tapa, dejarlo siempre hacia arriba, porque en este caso el otro canto tenía mucha arestita y cosas y podría a lo mejor tocar el nylon, no sé, pero siempre las tablas más derechitas y con los mejores cantos estamos utilizando para hacer estas cerchas. En teoría, si nosotros hacemos todo esto igual, el centro del invernadero se debería mantener en su posición. ¿Se dan cuenta? Quedó perfecta aquí la unión. El ángulo también está bastante bien. Entonces ahora vamos a colocarle otra aquí al lado para que no quede tan débil. Pero la plantilla está funcionando impecable. Este consejo de la plantilla me lo vino a dar mi vecino. Mi vecino es un hombre de experiencia, así que de repente hace bien que escuchar a la gente con más experiencia, porque
nos solucionan problemas que a veces los vemos más difíciles, pero con un consejito de ellos la cosa se mejora muy rápido. ¿Ven? Ahí ya tengo marcado, o sea, voy a marcar acá y ahora marcamos el otro punto. ¿Ven? Así de rápido podemos hacer nuestras plantillas para poder hacer estas cerchas que tienen esos cortes medio extraños en la punta. ¿Ven? Facilito poner las cerchas ya niveladísimas. Ahora le colocamos unos tornillos solamente para que se fijen las dos tablas. Ya, ahí está agarrando un poquito más de forma el invernadero, las cerchas van bien, estamos haciéndolas más ajustaditas y vamos a retirar esta que era la primera que teníamos, así que vamos a cambiarla por una de estas nuevas que hacemos con la matriz. Pero qué fineza de carpintero, ¿eh? Soy un carpintero fino. Miren lo que me trae Vicentito. ¿Qué es? Una empanadita en maní. No, Caramón queso. canamón y queso. Gracias. Qué rico. Esta me la manda la viejita, ¿no es cierto? Sí. Con mucho amor. Hacían ganas de hacer invernadero. ¿Has visto? Y ahí vamos a terminar la última. ¿Cuánto nos quedan? Una, Dos, tres. tres. Tres faltan. 3 de 6. Estamos bien. Mira, esta es linga. Yo lo utilizo para nivelar este poste central. Porque esta lienza debería estar a 1 pulgada de esta madera, de esta cara de la madera. Pero está un poquito más. Entonces lo que hay que hacer es tomar este pilar y apretarlo un poquito para que nos dé la medida. Entonces para eso utilizo esta linga para hacerlo más fácil. Bueno, me gustaría que la cámara a lo mejor estuviera acá, pero es difícil. Pero la idea quiero que se entienda que solamente utilizo esto para darle la medida que necesito en este punto de la cerca. ¿Ven? Ahí quedó. Yo creo que ahí está ya la pulgada. Claro, la wincha se metió abajo, pero el ojo yo sé que ya esto está nivelado. Claro, y si yo miro hacia allá, las cerchas están pero niveladísimas. Ya. Llevémonos esto para abajo para ir a sacar 2 tablitas más de estas. Ya, ahí tenemos entonces las 2 tablas que vamos a utilizar para la cercha, la número 2, la segunda cercha de allá hacia acá. Así que después nos van a tocar hacer las
las más resistentes, que son las de la orilla, que esas van a llevar 3 tablas. Ahí o más preciso, estamos pero así al milímetro. Mi vecino dice que le estoy poniendo mucho color con las medidas, pero en realidad cuando uno ya se empieza a acostumbrar a que la línea tiene que ir ahí justo en el punto, como que ya es casi como un juego, pero un juego preciso, pues. Así es que nada, pues yo estoy feliz de que ya he ido adquiriendo más habilidades con respecto a la construcción en madera, y también te quiero invitar a ti a tener más habilidades y más experiencia con el tema de las huertas. Si no tienes mucha experiencia, te voy a dejar ahí en la descripción de este video 2 libros muy interesantes que te pueden servir para que inicies con este mundo de las huertas y te empieces a acercar a una vida más autosustentable, sobre todo a producir tus propios alimentos de una forma saludable, ecológica. Entonces te voy a dejar 2 libros. Uno es Quiero mi huerta, que habla sobre cómo iniciar una huerta y en las cosas que hay que fijarse. Te doy una vuelta completa por los procesos productivos de una huerta, en donde vas a ver sobre cómo hay que manejar la huerta en el invierno, cómo en verano, cómo se hace el compost, una mirada general, pero para que tú puedas tener una visión amplia antes de que te metas en este mundo de las huertas. Y si ya estás en el mundo de las huertas, pero crees que todavía te falta un poquito, dale una miradita a ese libro. Y el otro libro es un libro de fisiología vegetal, que es muy importante para nosotros y para ustedes, que podamos entender cómo funcionan las plantas. Por ejemplo, hoy día hay alta humedad relativa y nosotros tenemos que saber qué es lo que están haciendo las plantas en su interior, cómo ellas están metabolizando, qué es lo que están haciendo y qué es lo que necesitamos, por ejemplo, hacer para que ellas mejoren su crecimiento y sus capacidades para poder tomar el agua del suelo, los nutrientes, y transformarlo en energía. Recuerden que el plano de este invernadero que estamos construyendo está también ahí en la descripción del video. Vayan y denle una miradita. El programa se llama SketchUp. Ustedes hacen clic ahí en el enlace y se les va a abrir una página con un logo azul. Esperen que cargue y ahí después van a poder ver este diseño en 3 dimensiones, y ahí van a poder entender cómo funciona la estructura en sí. Bueno, ahora entonces vamos a hacer la cercha de los extremos, que esas llevan 3 tablas para poder darle incluso más resistencia, y después de eso ya estamos en condiciones para poder hacer nuestro bastidor de este sector. Acuérdense que el plástico nosotros no lo vamos a clavar sobre esto. Esta tabla tiene solamente una función estructural y de resistencia. Esta tabla lo que está haciendo es formando un triángulo, que obviamente el triángulo es el que le da la resistencia a la estructura, pero el plástico no va a ir clavado acá. Y si ustedes van a hacer un invernadero, yo les recomiendo que nunca claven el plástico acá, arriba, nunca se clava ahí, porque el plástico con el calor y el frío se tiende a dilatar y a encoger. Entonces ese movimiento de dilatación y hace que el clavo o el tornillo empiece a hacer un hoyito cada vez más grande, más grande. Y además la lluvia siempre, si hay un clavo o un tornillo, va a humedecer, va a empezar la humedad a transmitirse a esta madera, por lo tanto esta madera va a durar poco. Entonces lo ideal es que el nylon venga en un solo paño, que no se perfore nunca arriba. A los lados sí podría ser, pero arriba idealmente no. No hay que perforar arriba los plásticos, ¿ya? Así que esa recomendación les voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan en consideración. Ya, entonces vamos con la cercha de los extremos. Ay, 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 ay. Oye, idealmente un invernadero, lo ideal sería tener ojalá 0 palos, ¿no es cierto? Que pase la mayor cantidad de luz dentro de nuestra estructura, pero eso es prácticamente imposible. Por eso los invernaderos buenos son de fierro, ¿no es cierto? Y tienen
muy pocos puntos donde la luz no va a pasar. Pero nosotros acá lo estamos haciendo de madera, que es el material que tenemos, y lo estamos haciendo de esta forma. Entonces tenemos que balancear un poco la entrada de la luz con la estructura general de nuestro invernadero. Y recuerden, como les dije en los videos anteriores, que esta zona de acá, de nuestro campo, de nuestra parcela, el viento cuando agarra muy fuerte, mucha velocidad. De repente da miedo y ya se nos han volado algunas cosas. Se nos voló la otra vez la cama elástica, se nos dio vuelta una piscina una vez que no la dejamos con agua. Entonces ese es el temor que a lo mejor tengo, de hacer una estructura más o menos más resistente, con harta madera, con harto tornillo, para que quede lo más firme posible, para que cuando existan estos vientos la estructura resista muy bien. Después de esto ya viene el tema de las trabas, que bueno, acá ya puse unas trabas, vamos a colocar otros palitos acá, y arriba también va una cruz que también sujeta un poco más la estructura y evita este bamboleo. También voy a colocarle los tensores, y ya una vez cuando yo crea que esta cosa está prácticamente inamovible, ahí recién vamos a colocar nuestro nylon, y esperando que quede lo más tenso posible, y para eso necesitamos esperar un día con sol, para que el nylon se dilate un poquito, ¿no es cierto? Un día con harta temperatura para poder colocar el nylon y que quede lo más tenso posible. Ahora, el caso, como estamos en invierno, el nylon puede verse tenso a cierta hora del día, pero por ejemplo después se va a tender a dilatar un poquito y se va a ver suelto. Con el sistema que nosotros vamos a colocar el nylon, que es un perfil especial, nosotros podríamos después, más adelante, volver a hacer un retensado del plástico, y con eso nosotros ya nos vamos a asegurar de que el plástico va a quedar bien tenso, porque en el caso de que no quede tenso, se pueden formar bolsas de agua en estos sectores de acá abajo, ¿no es cierto? Como una bolsa de agua cuando llueve, lo mismo va a pasar acá en el invernadero. Entonces nosotros tenemos que evitar que pasen esas bolsas de agua, y para eso tendríamos que hacer ese retensado en un par de meses más, sobre todo cuando haya calor, hacer ese retensado para que el plástico quede prácticamente como un espejo arriba. Esa es la idea que tengo. Quiero que esto quede lo más liso posible y muy tenso. Si ustedes se podrían imaginar, esto podría ser como una cuerda de una guitarra, ¿no es cierto? Una de esas cuerdas plásticas que ustedes la tensan, llegan al tono y después se vuelve a desafinar. Con este plástico pasa exactamente lo mismo. Uno tensa, cree que ya está lo más tenso posible, lo aprieta y después se vuelve a soltar. Por eso es muy importante que no coloquen tornillos sobre el nylon. No coloquen ni siquiera esos pedacitos de madera que he visto. También he visto unos pedacitos de plástico que se van atornillados. No, eso no sirve. No es un buen mecanismo para poder tensar un plástico. Eso lo único que está haciendo es romper el plástico, y si se rompe el plástico, entra la humedad. Si entra la humedad, en este caso si fuese de madera, se va a podrir esa madera y va a durar poco. Entonces eso es el objetivo de este sistema, que el plástico quede muy tenso, muy bien puesto, para poder proteger toda esta madera que debería durar varios años. Se fijan que ahora, como está esta cercha, lo que hace es evitar que esta madera se mueva hacia allá, porque ya formamos este triángulo en este sector, ya esto está bastante más firme. Entonces ya puedo afirmar la escalera, la puedo afirmar acá sin ningún problema, y esto ya me aseguro de que no se va a ir para un lado. Oye, y está súper bien, la alianza está a 1 pulgada del borde de este palito. Como les digo, estoy súper contento de estas nuevas habilidades de construcción. Ya, venga afuera. Súper bien. Después, la idea que tengo, cuando ya termine la parte de la madera, la construcción, es pintarlo. Y obviamente que la madera se tiene que secar. Todavía está verde esta madera, pero ya aquí con el paso del viento, y aunque va a llover, igual se va a secar. Pero después yo la voy a pintar blanca. Se pinta blanco porque la luz en el blanco rebota. Entonces ahí hay un porcentaje también de aprovechamiento de la luz. Si lo pintara de otro color, la luz se absorbería por ese color. Y otra cosa importante, en el caso de que el nylon
estuviese en contacto con la madera, el color blanco evita que se caliente. Entonces los invernaderos donde no se pinta blanco, por ejemplo esos típicos invernaderos de tubos de PVC que son celestes, el PVC se calienta mucho y justamente al calentarse mucho el plástico se raja en los puntos de contacto y además que hay fricción y bueno, ustedes ya ven esos invernaderos que duran bastante poco y por eso nosotros no lo hicimos de esa forma. Así es que es importante que pintemos el invernadero también blanco con una pintura que va a proteger también la madera. Bueno, como ustedes saben, siempre viene la patrona a revisar, así que aquí la tenemos. Está viendo cómo está quedando. ¿Cómo encuentra? Súper bien. ¿Ven? Yo les dije que iba a quedar bueno, ¿no es cierto? Súper bien. Ya, entonces vamos a seguir. Ven, ahí queda entonces la última cercha, la frontal. Esta queda con 3 tablas, queda muy resistente. Y después de esto también va otra tabla acá. Como ven, es harto material, pero también estoy priorizando que sea resistente por el tema del viento, que es lo que me preocupa. Una vez que esto tenga el plástico, ya se transforma en otra cosa, se transforma como en una vela de un barco y es necesario que toda esa fuerza que reciba del viento lo pueda resistir. Así que por eso estoy preocupándome de no escatimar en resistencia, pero también estoy preocupándome de que le pase la suficiente luz para que puedan crecer los vegetales dentro del invernadero. Pero ya con esto yo creo que estamos bastante bien. Igual después creo que en el diseño parece que va una tablita que sujeta de allá de la punta hasta acá para evitar un poquito más el bamboleo y ahí generar otro triángulo. Mientras más triángulos tenga el techo, más firme va a ser. Bueno, ya yo creo que este video lo dejamos hasta ahí nomás. Ya se está poniendo bastante helado y está disminuyendo harto la luz. Así que eso es todo, nos vemos en un próximo video en donde lo más probable es que coloquemos las otras cerchas, las que son más altas, que son más complicadas. Así que ahí nos vamos a entretener. Chao, chao.